porque significa que estoy logrando algo, y si estoy logrando algo según los de afuera quiere decir que es bueno para mí. Pero algo dice, pero te sientes mal haciéndolo, no eres tú. El ego necesita ser educado y abrazado por nosotros mismos. ¿Tú empezaste a darte cuenta de que algo no estaba bien? ¿Y crees que esto marcó una pauta importante en tu desarrollo como terapeuta transpersonal? Uno va llevando siempre hacia afuera la revisión interna que ya tiene en este caso. Un día yo me fui a acostar y cuando desperté mi recámara estaba de cabeza. Tenía 2 paramédicos enfrente. Me estaba dando un shock anafiláctico. Pero esa noche fue la que dio paso eventualmente en mi vida a despertar unas habilidades en las manos, unas habilidades con la energía. Eso probablemente que estaba abajo de la máscara fue lo que peleó esa noche por salir y dar paso a una realidad más congruente en mi vida. Más bien, ¿por qué consideras importante considerar el alma del espíritu en estos procesos terapéuticos? Hay cosas en la vida que tenemos que aceptar y una de ellas es el dolor que da cuando uno tiene que romper un paradigma propio, o aceptar algo que no está funcionando con nosotros. Somos mucho más de lo que nuestros 5 sentidos nos hacen entender del mundo. ¿Cómo acompañas a una persona que siente que ha perdido algo que es irreemplazable? Yo fui diagnosticado con VIH después de eso. O sea, yo no volvería, que no me quiten ni un diagnóstico ni que me regresen la vista de nada si voy a ser el mismo de aquel entonces. Porque le estás encontrando una vista diferente a los momentos de crisis. Y casi que las lágrimas, como de reversa, se regresan al ojo y viene una cara como de molestia. Ay, porque prefiere que le den una pastilla para que no le dé tanto estrés y tanta ansiedad con la pelea que está teniendo interna. Te vas a equivocar todo el tiempo porque eres aprendiz, si no, no puedes aspirar a más sabiduría. ¿Qué le dirías a una persona que está buscando encontrar respuestas? ¿Qué rostros? ¿A qué rostros? ¿Qué rostros vienen a ti? ¿Qué imágenes vienen cuando estás debatiéndote entre quién eres y lo que se supone que debes ser? El sueño es un lenguaje diferente que tiene la vida que te da para cuando tu ego está dormido. Platícanos con tus palabras. ¿Qué significa ser un terapeuta transpersonal? Transpersonal estrictamente significa Dicen que hay dolores que no viven en el cuerpo, que no tienen nombre ni forma, pero que pesan. Dicen también que hay memorias que no son nuestras, heridas que heredamos y vacíos que no se llenan con lo que el mundo nos puede ofrecer. Imagina por un momento que todo lo que te ha dolido, lo que has perdido, lo que aún no entiendes, no solo es parte de tu historia, sino también es parte del llamado de tu alma. ¿Qué pasaría si el dolor fuera una puerta? ¿Qué pasaría si sanar no fuera solamente curar un síntoma, sino recordar quién eres en esencia? Hoy, en este 4º episodio de Abre un Podcast, vamos más allá del pensamiento racional, más allá de la mente lógica. Nos adentramos en el territorio invisible de lo que no se puede tocar, pero que sí se puede sentir. La conciencia, el alma, el espíritu. Nuestro invitado el día de hoy es terapeuta transpersonal, un caminante de lo invisible, un acompañante de procesos que no se explican, pero que sí se viven. Hoy me acompaña un ser humano que se ha convertido en el puente entre el mundo visible y el invisible, entre la materia y el alma, terapeuta transpersonal, guía de procesos de sanación profunda y un buscador del espíritu humano. Jaime, muy bienvenido a este episodio. ¿Qué tal, Claudio? Muchas gracias. Gracias. Estábamos ahorita, antes de empezar, platicando de hace cuántos años que no nos veíamos. Y fueron 6 años. 6 años e inimaginable el hecho de siquiera pensar que fuera así ahorita, en esta circunstancia. Entonces, haciendo una descripción así tú de mí, de tu podcast, volví hasta el ahogón. Sí. Es maravilloso todo lo que puede pasar. Es correcto. De repente los tiempos son muy distintos, pero las coincidencias son perfectas siempre, ¿no? Entonces, un poco en contexto, yo conocí a Jaime hace 6 años. Fuimos en busca de ayuda, mi papá y yo en su momento, por la trascendencia de mi hermano, que la audiencia ya lo ha de conocer. Entonces fue así como vimos contigo, como inició esta relación, y honestamente te vi 1 o 2 veces y no regresé, pues porque yo estaba en un tema de sanación, de crecimiento y demás, hasta ahorita, ¿correcto? Entonces, antes de iniciar, Jaime, normalmente lo que hago es una actividad rápida, una meditación de 3 minutos a lo mucho. Entonces, voy a pedirte que cierren los ojos, los voy a cerrar yo también,
La intención es solamente que nos hagamos conscientes de este momento, Jaime, del presente, en el que estamos viviendo ahorita, que es lo único que importa, para que te sientas tú en un lugar cómodo, en un lugar seguro y que sepas que lo que tú vas a compartir va a llegar a los oídos correctos. Yo te prometo y me comprometo a que todas las preguntas que haga en este momento salgan solamente de mis ganas de conocer, de las ganas de aprender y de un deseo genuino de aprender más de lo que ayer sabía. Entonces, creo que esperamos lo mismo de ti, solamente que las palabras que salgan de tu boca, de tu ronco pecho, sean palabras que vengan con la intención de aportar, ¿verdad? ¿Podemos esperar eso para ti, Jaime? Totalmente. Bueno, gracias. Podemos abrir los ojos. Muy bien. Ahora sí, antes de iniciar, quisiera preguntarte, Jaime, que te conozcan un poco más en la audiencia. ¿Quién eras tú antes de volverte un terapeuta transpersonal? Bueno, hay una reminiscencia por ahí de mí de lo que era antes. Podría decir que una persona que siempre estaba buscando la manera de estar lo más feliz posible, Okay. por muy poco éxito y no pocos resultados. Okay. Porque curiosamente todo lo que yo intentaba siempre era en aras de encajar en algo que yo sabía que me podía mantener a salvo socialmente. A los típicos deber ser, no tienes que ser, sentir, hacer estas cosas. Pero en ese momento no lo sentía yo como una obligación, sino que realmente sabes que tu naturaleza o tu esencia hay otra cosa. Y lo ves muy difícil de llegar a lograr. Entonces, antes de toda esta parte terapéutica en mi vida, todo lo que tenía que ver con lo sutil, con las emociones, con lo invisible, con entender la vida de otra forma, siempre estaba solo como una posibilidad. Una posibilidad, una creencia, cosas que se comentan, pero yo estaba bien encuadradito en los temas de ser buen estudiante, Okay. siempre en la escolta, siempre en el cuadro de honor, siempre el que se porta bien, el que no habla, el que obedece, el que tiene que elegir una carrera, el que tiene que apagar muchas cosas de sí mismo cuando ve que alrededor como que eso no es aceptado, Okay. familiar, socialmente, de todo lo que se les pueda imaginar. O sea, hay gente que incluso si habla fuerte a veces, le dicen, no, acuérdate que tienes que hablar siempre suavecito. O sea, partiendo de, hay gente que vive ese tipo de represiones que nos vamos dando nosotros mismos. Bueno, pues yo vivía mucho eso conmigo mismo. Okay. Entonces, una profesión que tenía antes de lo terapéutico, que era mucho de producción de eventos de televisión y de cosas masivas, Sí. en las cuales siempre me da mucha risa recordarlo porque es el camino que tuve que elegir de las opciones disponibles en la universidad. Siempre decía comunicación porque los medios, pero mi rollo era comunicación. Me gusta lo de comunicar. Claro. Entonces, siempre que estaba yo en mi antigua vida, en ese Jaime que era antes, Sí. curiosamente él me dio todo esto de la comunicación y la tele y demás. Eso es muy competido, ¿no? Siempre le decían a todos los estudiantes que era muy difícil, todo el mundo quería seguir y pensar que iba a entrar a Televisa, a una casa productora de Asirane, es facilísimo. Sí. Pero yo salí y lo más curioso es que todo se me facilitaba muchísimo. O sea, era un camino que yo había elegido que no era mi esencia, que no me tenía del todo feliz. Pero, Entonces, cualquier intento que hacía, me aceptaban. O iba a una entrevista donde habían estado 50 candidatos y me elegían a mí, me recomendaban a mí, me aceptaban en los lugares en donde todo el mundo quería ir a trabajar. Okay. Y mientras más eso sucedía, yo era más feliz. Yes. Mira, aquí de contraste, ¿eh? Sí. O sea, profesionalmente, mi camino se te abrió facilísimo, pero por otro lado, lo que tú decías, tratando de ser feliz y no siendo efectivo en ese proceso, ¿no? Por si todos tú en esa felicidad estás buscando. Estás viviendo una autotraición. Okay. De alguna manera. Claro. Y tú lo sabías en ese momento. Yo lo sabía, pero para mí, una parte de mí estaba feliz. Que puede ser lo más parecido a lo que la gente entienda como el ego. Okay. Que se satisface cuando sabe que está haciendo lo correcto, sobre todo bajo la perspectiva de la mirada externa. Porque significa que estoy logrando algo. Y si estoy logrando algo, según los de afuera, quiere decir que es bueno para mí. Pero algo dice, pero te sientes mal haciéndolo. No eres tú. Y vas así, fluctuando entre
pero está muy bien, mira, estoy aquí, trabajar aquí es ser muy importante en este canal, en esta casa productora, lo que sea, y paralelamente, de manera simultánea, otra cosa está diciendo, yo quiero esto, no. Y te está llenando, te está dando un propósito de dirección, ¿no? O sea, ¿Y tú crees, Jaime, que cuando empezaste a hacerte consciente de esto, ¿no? De la presencia del ego en tu desarrollo profesional, que eras muy exitoso en ese sentido, ¿tú crees que ahí tú empezaste a darte cuenta de que algo no estaba bien? ¿Y crees que esto marcó una pauta importante en tu desarrollo como terapeuta transpersonal? sí, el hecho de ver esa como división era un síntoma más. O sea, uno va llevando siempre hacia afuera la división interna que ya tiene en este caso. Si yo estaba tratando de llevar un éxito a nivel profesional, pero no me estaba realizando, eso era una metáfora de la vida interna del momiquero. O sea, sentirte una persona, pero tener que estar siendo otra. Sí. Tener que estar fingiendo que te llaman la atención unas cosas, pero saber que llevas otras adentro. Ok. Es algo que se va manifestando social, profesionalmente, y se manifiesta en todo sentido hasta que algo tiene que reventar, precisamente, pero por supuesto que tiene que ver con los inicios de las cosas que tuve que padecer y vivir en carne propia, y que posteriormente se integraron a mi vida a manera de una formación como terapeuta. Qué interesante. Mi pregunta es esta. ¿En qué momento parte de la carrera de la comunicación, de la producción y demás, y empieza la carrera de terapeuta de terapia? ¿En qué momento? Sí, hubo un cruce en algún momento, porque recuerdo que durante los últimos 2 o 3 años que yo hice mi profesión de comunicación normal, yo ya tenía mi espacio de terapia holística. Yo empecé con Reiki, con masaje, con terapia energética, con las cosas que yo sentía que tenía más a la mano como herramientas que surgieron a través de unos episodios de salud muy difíciles. Y cuando te refieres a estas terapias holísticas, se pueden llamar, ¿no? Que no son completamente médicas. O sea, ¿tú lo dabas o tú eras el paciente en ese momento? O un poco versus. Yo empecé estudiándolas y al estudiarlas uno se daba cuenta de tienes que estar muchas veces sintiendo lo que es recibir en las prácticas. Claro. Pero este proceso comienza por un colapso de la salud. O sea, un colapso de... Un día yo me fui a acostar y cuando desperté mi recámara estaba de cabeza y tenía 2 paramédicos enfrente y mi familia estaba como si hubiera pasado ahí el exorcista. Yo nada más me acuerdo de ahí a estar en el hospital, abrir los ojos, volver a irme. Había tenido un cruce con unos medicamentos sin querer. Entré en una situación emocional difícil, pero yo me sentía mal. Todo confluyó una madrugada y no sé, mi familia dicen que yo me levanté y empecé con los ojos abiertos a gritar. Buscaba la ventana, me estaba dando un shock anafiláctico. Esa es la parte de la explicación científica, ¿no? Yo creo que a nivel conciencia y demás, algo más estaba haciendo crisis ahí. Entonces fue de reanimación, mi papá terminó con las uñas moradas porque me trataba de abrir la boca para darme una respiración, yo le mordía los dedos. O sea, todos los vecinos habían salido a ver qué pasa, pensaron que se había metido alguien al departamento a matar a la familia, eran gritos por todos lados, mi mamá ya había agarrado una Biblia porque decía yo no sé qué es lo que está pasando. Entonces eso derivó en hospitales, tratamientos que tiene y la historia es relativamente larga, pero esa noche fue la que dio paso eventualmente en mi vida a despertar unas habilidades que yo sabía. No, pero ¿cómo? Porque no sé, solo sabes que lo tienes. Unas habilidades en las manos, unas habilidades con la energía, la capacidad de poder tener a alguien en tus manos y decirle, yo sé qué ritmos, qué sonidos, qué luz, qué temperatura, qué tacto, cómo puedo hacer algo contigo para que estés mejor. Y eso fue como yo entré al mundo de las terapias. Las primeras que hice, y los inicios de lo que hago ahora, que es de otro tipo, sí, pero fue a través de un colapso fuerte. Qué impresionante, Jaime. Qué impresionante. ¿Qué edad tenías cuando sucedió este colapso?
Eso yo creo que tenía como 20, 21 años. O sea, eso fue hace 24 años. Ya. Como 45, o hace más o menos... Sí, yo tenía como 20. Entonces, esto es un balteaguas en tu desarrollo como terapeuta, como ser humano, como persona que sí sigue descubriendo, obviamente. Qué interesante porque lo detonó algo muy fuerte, un dolor que tú tenías, algo que tú ni siquiera recuerdas con exactitud. Pero eso abre las puertas a que hoy te dediques a lo que te dediques. Qué interesante. Y ahora, para la gente que nos está escuchando, platícanos con tus palabras, ¿qué significa ser un terapeuta transpersonal? ¿Qué es la terapia transpersonal para la gente que ni siquiera conoce el término? Transpersonal estrictamente significa más allá o a través. Ese es el prefijo trans. Y después tenemos personal, ¿no? Persona. Es decir, más allá y a través de la persona. Muchos lo traducen también como más allá o a través de ego, que es lo que más puede distinguir a veces a una persona, ¿no? ¿Qué persona soy? ¿Con qué me identifico? Pensando en persona, personalidad, se comparte raíz con máscara, se ponían los griegos para decir, mira, para que vean quién soy, el triste, el feliz. Teatro. Entonces, más allá y a través de esa máscara que todos tenemos, y que no pensemos nada más en que me pongo la máscara de feliz o de triste. Cuando decimos Claudio o Jaime o Lomi, yo estoy hablando de mí mismo en este momento. Sí, estoy describiendo una parte de cómo entraba en juego mi máscara en la vida con algo que estaba abajo. ¿Sabes? Como eso probablemente que estaba abajo de la máscara fue lo que peleó esa noche por salir y dar paso a una realidad más congruente en mi vida. Okay. Entonces, transpersonal es ir a lo que está abajo de la máscara, que no nada más es qué estás sintiendo realmente mientras te haces el que estás contento. A veces son quiebres fuertes y profundos para que podamos darnos una idea de que lo que hay debajo dentro de la persona que somos es algo más grande, más real, más congruente, que puede dar paso a la elección de una profesión, al sentido de vida. Y si no hay congruencia, entonces, por eso lo transpersonal considero que es importante, porque va a más allá de quién se supone que tú crees que eres o has. Es la terapia transpersonal. Ir más allá de lo que tú crees que eres. Así es. Eso me encantó. Se hace muy interesante. Te quiero preguntar, ¿identificas? O sea, ¿le puedes dar ya un significado a este episodio que tuviste, platicando en estos términos? Sí, precisamente creo que fue el inicio de romper la primera máscara que yo tenía, o la más superficial. Okay. Fue como recibir un martillazo, el primero de muchos, para saber que algo se tenía que empezar a romper, porque no es sostenible muchas veces seguir en la vía con lo que creo que la vida nos ve para dónde estamos a ir muchas veces y te va dando como señales para decir, vas totalmente al revés, o qué te estás haciendo, qué estás haciendo contigo. Entonces, al día de hoy, ese episodio, que no lo veo como el más grave que me ha pasado, pero fue como abrir fuerte, ¿no? Sí, es una película y dices, empezó fuerte, y decías, ya me atrapó en el primer minuto. Claro. ¿Cómo se va a poner después? Entonces, sí, fue para abrir bocas. Ese episodio fue para abrir boca en un pozos. Es para empezar a ver los ojos, empezar a pestañear una realidad diferente. Es como despertar un aplauso fuerte, ¿no? Sí. ¿Y en qué se diferencian otras terapias de acompañamiento psicológico terapéutico con la transpersonal? La psicología clínica oficial, autorizada, permitida, académica, tiene un modelo principalmente basado en lo general, en la conducta y en los síntomas, y en hacer mediciones, diagnósticos, pruebas. Está basado principalmente en la salud mental desde el punto de vista médico y con la finalidad de cosas que se tienen que corregir para que la persona sea más normal. Ok. No se oye mal, dependiendo de ni es crítica al sistema. Pero la verdad es que las aulas y la clínica, a pesar de que ayudan mucho, a veces nos privan un poco de estos puntos de vista que pueden ser más trascendentales y profundos. Entonces, la terapia transpersonal viene de la psicología transpersonal, que viene, muchos dicen, como a ponerle un piso más al edificio de la psicología. Ok. Que si bien estaban primero los aspectos materialistas, orgánicos, y luego de la mente, y luego del autoconocimiento,
con esta pirámide que dice, pero la autorrealización del sujeto, entonces dicen que lo transpersonal es, sí, pero su alma, su espíritu vaya más allá de eso que dicen autorrealización y el cerebro y lo demás. Entonces, es una conjunción que es difícil de encontrar de pronto entre lo establecido. Sí. Yo generalmente abrazo mucho esa diferencia, me costó mucho trabajo. Cuando encontré terapia transpersonal fui muy feliz, pero después enfrentar el camino es difícil porque normalmente toda la parte clínica descalifica. Sí. Y después te das cuenta que eres la persona que eres. De pronto estás trabajando también con la parte clínica, no encontrado lo que necesitan. Puedes ser complementario. Okay. ¿Qué tanto te han dicho los que haces magia? Magia, no tal cual creo que recuerde, pero sí me han dicho cosas como, pues no sé qué pasó, pero llevo 3 sesiones y acá llevaba 1 año y no salía, y aquí fue tal vez enterarme de cosas que no sabía, pero no lo había visto de esa forma. Creo que la frase más es, nunca lo había visto de esa forma, nunca me habían invitado a abordar mi problema desde ahí. Okay. O sea, sumas posibilidades. Okay. En vez de solo ser algo que es bueno si está el problema de la vida, si es malo que esté o bueno que ya no esté. Correcto. Y tocas 2 palabras que son interesantes, son muy desconocidas también, el alma y el espíritu. Pero también tocas temas de la mente, el cerebro, el corazón, el cuerpo. Entonces tú me comentas que has encontrado un balance, un equilibrio entre ambas. ¿Cómo crees tú, o más bien, por qué consideras importante considerar el alma y el espíritu en estos procesos terapéuticos, Jaime? Hay una fuerza que se manifiesta siempre más allá de lo que estamos pensando o de lo que estamos sintiendo emocionalmente. Eso lo tuve que vivir. Es la manera en la que yo expreso subjetivamente el camino. Pero después, la forma en la que yo empecé a resonar con gente que me visitaba al principio con sus problemas de estrés y después con sus problemas emocionales, como automente. Que siempre hay una verdad que está dentro de ellos, empujando por salir, como reventar una semilla. Okay. Y puedes darte cuenta cómo toda su persona está luchando y lidiando con evitar que suceda, porque tiene miedo a los daños que pueden causar. Es como una coraza defendiéndose de algo que adentro tiene que florecer. Mientras la coraza dice, pero nadie me va a querer, pero ¿qué va a ser de mí? Pero yo no me identifico divorciándome, aceptando esto, haciendo este cambio en mi vida, y algo afuera está diciendo 3 mantillazos más y te reviento. Esa es la persona que llega y dice, no sé qué me está pasando, quiero que me ayudes para que, tal vez para hacer que mi pareja cambie. Es una evasión muy grande. Claro, cuando la que tiene que surgir de adentro es esa verdad, ¿no? Entonces, esa es la manera en la que yo veo que confluyen los aspectos mentales del ego del ser humano y de sus conductas con la gran verdad que está luchando por manifestarse o manifestándose y lo otro haciendo una lucha por impedir. Creo que eso define mucho el paso de los seres humanos en esta vida. Sí. Que al final es como una pelea constante interna, ¿no? Obviamente vivimos gran parte de nuestra vida con esquemas heredados, con miedos heredados que muchas veces tampoco son nuestros, pero que nos identificamos con una imagen, lo que te pasó que no fue solamente lo que queremos hacer. Pero ¿qué pasa? La sociedad es tan fuerte y tan insistente y tan controladora de que te van moldeando, ¿no? Te van moldeando hacia un camino que al principio parece ser bonito y el dinero llega y estás feliz y el éxito te lo reconoce. Pero dentro de ti hay algo que tú cometas que a lo mejor no tiene nombre, pero que está queriendo salir y te da palmaditas, pero tú te fuerzas a que no quieras salir porque hay miedo, ¿no? Y lo que me lleva al siguiente punto. Cuando estas máscaras se rompen, porque lo que yo estoy viendo en tus terapias es que tú rompes máscaras, ¿no? Llega la gente con las máscaras de diferentes formas, colores, sabores. Y lo que estoy identificando ahorita contigo y lo que identifico hace 6 años es que las preguntas que haces, no empiezas a hacer preguntas para que la gente empiece a cuestionarse a sí misma y a lo mejor no romper esas máscaras, pero verlas de frente y reconocerlas, ¿no? Entonces, ¿qué tanto tú consideras, Jaime, que el dolor es importante
para que esas máscaras se rompan? ¿Y qué tanto recurrimos a él como última instancia para sanar? Es parte de la naturaleza el dolor en esos casos. O sea, creo que es una manera en la que tenemos que asumirlo. Hay cosas en la vida que tenemos que aceptar. Y una de ellas es el dolor que da cuando uno tiene que romper un paradigma propio, o aceptar algo que no está funcionando con nosotros. Entonces, tenemos la opción de convertirlo en sufrimiento y tenemos la opción de decir, es que es el ejemplo del valiente que dicen, o sea, el valiente va con miedo a hacer las cosas. O sea, el valiente no es de que no tiene miedo. Lo hace muy bien. Es que dice, todo y el miedo estoy agarrándolo de algo me está sirviendo, de vehículo, de energía, de gasolina, de algo. Sí. Entonces, el dolor no es hasta que se me quite a ver qué hago. El dolor es el que dices, me trajo acá mi dolor. El dolor me está sirviendo como medida para saber qué tan importante es lo que estoy haciendo. Cómo tengo que irlo calibrando, porque tampoco me tengo que aventar a partir de mañana dejo todo, trabajo, familia, pareja. Sí. Sobre todo cuando sabes que el dolor te dice, hay vínculos que no estás listo, pero siempre te va diciendo dónde duele más para saber en dónde está la posibilidad de cambio mucho más elevada. Es un indicador. Es un indicador, un referente, una medida, un medidor, algo que te dé un termómetro. Perfecto. Bien, muy interesante. Entonces, ahorita estamos platicando el ego, que es importante también, y el dolor. ¿Tú crees que estos dos van de la mano? El ego y el dolor. Ajá. Sí, porque creo que el ego es el que te pellizca y te causa dolor cuando no se está llevando a cabo lo que sus máscaras le dicen que debe ser o todas las que tiene, todo ese aseguramiento. Con el ego hay un tema de que toda la gente o la mayoría que conozco lo maltrata, ¿no? Y dice que qué horror el ego y que hay que vencerlo, trascenderlo, destruirlo. Pero el ego es un niño. Nosotros nacemos y somos bebé. Ese ego nace bebé con nosotros. Sí. Entonces, el asunto con el ego es que se va acostumbrando a que a través del dolor o del placer, eso es un postulado, o sea, es una verdad absoluta. O sea, es una manera de explicar ese camino del ego junto con lo que llevamos adentro, que va tratando de realizarse conforme lo que va recabando de historia aprendida y de crianza y lo que ve afuera que espera de ti. Sí. Entonces, todo lo que a veces tienes tú como autorrealización adentro, independientemente de lo anterior. A veces al ego no le gusta, entonces a través del dolor a veces te hace sentir que no vas bien, aparentemente. Entonces, lo que no reparamos en reflexionar muchas veces es el ego necesita ser educado y abrazado por nosotros mismos, ¿no? A veces somos azotados por el ego y llevados como con correa por el ego. Y el ego está para que nosotros le enseñemos, nuestra conciencia le enseñe cosas al ego. Entonces creo que sí, como recurso usa mucho el dolor para pedirnos que no hagamos cambios o que sí hagamos cambios. Entonces, ego, conciencia, dolor, el dolor, o sea, el ego usa el dolor para hacer concentrar la conciencia. Entonces estamos entendiendo temas diferentes de lo que te explica la medicina tradicional. El ego, la conciencia, el dolor, ¿no? ¿Tú crees que lo que mucha gente llama despertar espiritual es cuando empiezan justamente a abrazar a este ego y a reconocer que es un maestro que también viene a enseñarnos? ¿O cómo lo has visto tú con tus pacientes? Creo que en estos despertares de vida es indispensable que sí se reconfigura la relación con el ego. Uno deja de decir estas tonterías como de que el ego es malo y no debe de existir y lo tienes que destruir. Pero también dejas de decir estas tonterías como de que tú eres solo espíritu. Y entonces ya quieres flotar y levitar y ser puro y transparente. Y no, porque sigues teniendo un cuerpo. Pero empiezas a darte cuenta que hay un vehículo que tiene un ego, pero que no podría estar animado si hay un soplo de conciencia y de sabiduría que habita en él. Y que entonces tienen que aprender mutuamente de todas las experiencias. Que el ego y el cuerpo también nos ayudan a saber que hay límites. Entonces, nosotros sabemos que hay límites porque nuestro cuerpo nos lo dice. Si pasas este límite de que te suba un elemento químico del laboratorio, Sí. O tus huesos se rompen, o abusas de algún consumo. O sea, la vida física y material es una analogía, creo que de la espiritual. Nada más que no hablan el mismo lenguaje. La vida física, la del ego,
la de la mente, la del cuerpo, es a través justo del dolor, del placer, de los sentidos, de la percepción, de la percepción, de toda la parte que la psicología enseña. Claro. Ese ha sido siempre mi postulado, que la psicología tradicional está muy bien para la parte orgánica que somos, pero es que al mismo tiempo somos otra parte de mi ser, que le da sustento a eso, y si no le damos cabida, estamos trabajando solamente una parte. Entonces, por eso creo que es importante tomar en cuenta que en la carretera no necesitan atención solamente los automóviles y los motores y el conductor. Interesante. Entonces, tú estás hablando de un precepto que somos mucho más de lo que nuestros 5 sentidos nos hacen entender del mundo. No solamente valemos, no solamente escuchamos, no solamente sentimos, ¿verdad? O vemos, escuchamos. Exacto, somos una máquina compleja en todos los sentidos. Y para sanar tenemos que salirnos de lo que creemos que es normal. Yo creo que hay veces que podemos sanar tomando por sanar, que es como completar un proceso que era necesario, como el de dejar que algo emerja de nosotros. Sí. No como paralelo a curar una enfermedad. Ok. Y hay gente que ni siquiera tiene que creerle a lo mejor que lo que está dentro de sí mismo es un alma o una conciencia. Sí. Pero algo le rompe la madre la vida un día. Y se da cuenta que después de eso no puede volver a ser la misma, aunque quisiera. Y al ego le duele no poder volver a ser el mismo. Sí. Pero entonces vas experimentando cambios en todo. Y un día dices, mi vida me gusta, es muy buena. Y pasó a través de algo que me duele mucho. O quedé sin esto, sin aquello. Ya no tengo esta persona, ya no tengo esta parte de mi cuerpo. Ahí la llevo, pero yo no volvería nunca a ser esa persona que era antes de que colapsara mi vida. Claro. Y el ego va a decir, yo no quiero que colapse nada, nunca, jamás. ¿Qué te pasa? Sí. Entonces, según cómo tengamos esa relación con el ego y con nuestra alma o nuestra conciencia, sabremos una dificultad o un terremoto de vida. Siempre va a ser para que se caiga lo que ya se tenía que caer. Como el efecto de Plutón que dicen los astrólogos. Más ahí dice, usted movió la mesa y se cayeron cosas y te dio coraje. Pero pues con un movimiento así se cayeron. Mira, porque necesitas poner otras. Eso es algo claro. Claro. Mira. Ahora, Jaime, ¿cómo acompañas a una persona que siente que ha perdido algo que es irreemplazable? Un ser querido, una identidad, ahorita que lo platicas, un brazo, una pierna. Sí. ¿Cómo es este acompañamiento con estas personas? Mira, creo que es indispensable saber de qué estás hablando, en función no solamente de que hayas sido un alumno brillante, que hayas pasado por una formación, de cómo se trabaja con la gente que no pierde. Okay. En este proceso que yo te comentaba del primer como azotón que tuve, de esa noche fatídica, sí, de ahí sobrevinieron varias cosas en vida. Yo perdí una parte de mi sangre como yo la conocí. Lo que pasó, y lo resumo rápido para que podamos entender, ¿no? De pronto, como para mí ha sido muy significativo el acompañamiento de las pérdidas con la gente. Sí. Yo fui diagnosticado con VIH después de eso. Entonces, pierdes totalmente el modelo que tenías primero, ya sabes, te imaginas como tirado en una habitación y que te avientan, ¿no?, la comida abajo de la puerta, ya pensamiento así de hace 50 años. Sí. Al día de hoy, todo bien, te das cuenta que la ciencia es importante, la ciencia que se enfoca en la parte orgánica, que dice yo, está bien, toda la parte química sí, porque bueno, desarrollan una pastilla y vives feliz. Pero es muy importante llegar ahí también a nivel de conciencia. Ya después de esa noche, después de los diagnósticos, además yo pierdo la retina del ojo izquierdo. Híjole. En un proceso como de 10, 12 años va pasando todo eso. Sí. Entonces llega un momento en el que tienes que ser una persona que asume que ha perdido su salud como la conocía y que tiene un nuevo modelo de salud con el cual puede estar muy bien. Y que también tienes que, hablando de la percepción, una de los 5 sentidos, que es la vista, cambia totalmente y ya no la vas a volver a tener como antes. Claro. Entonces vas experimentando muchas cosas y vas comprendiendo que después de eso, si te sigues haciendo idiota con lo que está tratando de expresarse dentro de ti mismo, se pueda. Sí. Entonces como que no queda claro
que algo está pasando. Y que todos esos daños vienen de resistencias que uno pone. O sea, son como las facturas de qué tanto tenía que salir algo de mí y yo no lo estaba dejando. Y a ver, la gente dice, ¿por qué te haces esto? Porque lo único que estamos haciendo es tratar de que una planta no emerja de la tierra. Claro, es así de grave lo que estamos haciendo con nosotros mismos. Sí. Y eso ocasiona pérdidas que después tienes que aprender a vivir con ellas cuando dices, yo al día de hoy, con todo esto que les he dicho, yo no volvería, que no me quiten ni un diagnóstico ni que me regresen la vista de nada si voy a ser el mismo de hace entonces. Claro. Entonces eso, aunado a otras cosas, de repente me hace entrar en una facilidad, una fascinación y un fluir en la vida que me da mucho sentido cuando platico con alguien en terapia que me dice no puedo con esto que estoy perdiendo o que no quiero perder o que no quiero que se vayan, no quiero que se, o que estoy enfermo o que me van a dejar y me pidieron el divorcio O me dio a aceptar que ya se fue. total. Ya se fue, ya partió, fue horrible, me va a dejar o me tengo que ir y no me puedo ir, no quiero ser esto, quiero ser lo otro. Son huesos difíciles de roer, pero ¿qué más hueso difícil de roer quieres que no? O sea, se dejó afectar de tal manera. Y pues lo del loco yo estaba rodeado no solo de oftalmólogos, sino de neurólogos, de infectólogos, de internistas, porque además mucho era para decir, esto tiene solución. Claro. Tenía solución 5 días. Yo lo dejé llegar hasta que me dijeron, ya vas a perder el ojo derecho también. Todo el mundo decía, ¿por qué te hacías esto? Sí. Que clínicamente era totalmente fácil salvar el sistema nervioso y la vista y todo eso. O sea, ahorita ves con el ojo. Veo con el ojo izquierdo no veo. Ok. Fue desde hace muchos años, ya nos conocíamos. Pero va perdiendo esa sincronicidad con el otro ojo, porque el cerebro, el sistema nervioso, como que va diciendo el paso de los años, creo que aquí no hay respuesta. Ya para qué le dedico tiempo, ¿no? Entonces, yo siempre juego un poco con la metáfora de que ese ojo se volteó a ver para adentro. Y porque la verdad sí me siento poder, o sea, afortunadamente estamos aquí para no ser, es natural, llegamos a esta vida a desenvolvernos. Sí. Pero imagínense un tapete desenvolvido, o sea, una alfombra roja. O sea, de verdad para desenvolvernos de esa forma. Sí. Hay gente que le tiene miedo a irse desenvolviendo porque considera que eso va en contra de... Claro, porque esto está bien. Claro, este desenvolvimiento empieza a surgir a veces cuando nos duele algo demasiado, cuando nos obliga a la vida en general a desenvolvernos. Pero qué importante y cuántas vidas no cambiarían, Jaime, si desde un principio entendemos que venimos a desarrollarnos y a descubrir quiénes somos realmente. Porque podríamos hacer ese proceso más lento de lo que realmente es muy lento. O tan rápido como queramos que sea, ¿no? Sí. Tienen que pasar de tantos años para darnos cuenta que ay, viví 25 años sin ser quién era yo. Ajá. ¿Cuánto tiempo más o cuánta gente muere o trasciende de esta vida sin haberlo descubierto? Tal vez en el último segundo de conciencia física se da cuenta. No sabemos, ¿verdad? No lo sabrán. Pero creo que todos tratamos de hacerlo lo mejor posible. Sí. Yo que actualmente trabajo con gente desde 18 hasta 75 años, Okay. me doy cuenta que no es por tiempo literal porque luego me dicen aquí tengo 60 años y apenas creo que me voy a empezar a darme cuenta de esto y le digo, ¿apenas? Sí. Me dijiste que tiene 80 y cree que está perfecto como han hecho las cosas aunque está sufriendo. Sí. Entonces yo creo que en esta vida, lejos de decir lo importante es que lo hubiese hecho alineado a lo que tiene que pasar a los 20, en los 30, en los 40, es que lo hagas. Pero, como tú dijiste ahorita, estamos aquí para desenvolvernos, para desnudarnos, para, como dicen, la transformación es convertirnos en lo que realmente somos. Así es. No en algo que no conocemos. El ego no conoce lo que hay allá adentro. Entonces, si lo logramos en alguna medida, creo que podemos decir, lo hice. No, lo hice, pero a los 20, no, lo hiciste, no lo hiciste. Claro. Sí. Sobre eso es importante. No es enfocarnos en el tiempo. ¿Cuánto me tarda en hacer?
también el del tiempo va marcando una pauta. Creo que mientras más hay señales, más ha pasado el tiempo y las has evadido, vas quedando con, aquí andamos sin una retina, ahí anda, hay gente que anda sin la tiroides, hay otros que andan con un riñón, hay otros que andan con 7 divorcios, otros con 1000 cosas, ¿no? Con problemas de brújula, de a qué me voy a dedicar, 1000 cambios vocacionales, profesionales, pero búsqueda. En tus terapias, Jaime, ¿cuáles son los casos que más te llegan? Y cómo tu terapia, la transpersonal y la forma en que tú lo abordas, ha ayudado a que esta mayoría de casos puedan, medianamente hablando, ir sanando. Las cosas que no puedo aceptar. Esa sería la frase. Okay. Está pasando esto en mi vida, ya pasó, ya lo veo venir, ya sea que me lo hagan, que yo haga, pero es que mi mente me está costando un trabajo aceptar. Okay. Desde hace un rato, ¿no? Desde el divorcio, la separación, se murió, se va a morir, me quiero ir de aquí, no me gusta, mi vida se está cayendo toda completa como la conocía. Okay. Estoy en un rol de codependencia con toda mi familia, pero si me zafo, ¿qué va a hacer de mí? Les digo, pues, padrísimo, si te zambas de ahí. Pero no van a querer, pero si ahorita para esto no te quieres, si no tienes a toda tu familia, te maltratan y te da miedo soltarte de ahí porque te van a dejar de querer, claro, pues ¿a qué le hablas? ¿A qué te refieres con que te están queriendo ahorita? Okay. Entonces es muy curioso porque son todas estas situaciones en las que la persona, la de que decimos que vamos más allá o a través de ella en la terapia, te dice de alguna manera, vengo porque me está pasando esto y sufro, y algo, hay atisbos en sus miradas de yo sé que mi vida va a ser mejor y sé lo que necesito hacer, pero cuando te diriges hacia allá con ellos en la sesión, te das cuenta cómo pueden estar sufriendo mucho y cuando te acercas al punto donde quieres conectar con lo que el cambio que ellos mismos saben que necesitan, cambia la mirada. Y casi que las lágrimas, como de reversa, se regresan al ojo y viene una cara como de molestia. Como decir, ya me cachaste. Pero hay algo ahí que se mete en la energía y dice, o sea, que me vas a llevar para allá. Se rebotea. Yo vine a sufrir para que veas cuánto trabajo me cuesta la vida y a ver que si me das herramientas para ver cómo los demás cambian o yo puedo. Entonces se hace una danza, sí, una danza interesante, porque te das cuenta inmediatamente quién dice, pero esto yo ya lo sabía porque no me estás descubriendo el niño negro, pero me estás imitando de una manera distinta a que lo haga. Y también vas viendo quién dice no va a venir. No hay, porque prefiere que le den una pastilla para que no le dé tanto estrés y tanta ansiedad con la pelea que está teniendo interna. Que si es necesaria me parece perfecto, porque yo, por trabajar esta línea, justo trabajo con mucha gente que dicen, ya llevo un tratamiento de esta índole para mi insomnio, para mi estrés, para mi ansiedad, para la depresión, para el cuadro que me diagnosticaron el psiquiatra, el psico, perfecto. Okay. Pero no puedo hacer el cambio y estoy buscando otra cosa y le recomendaron y busqué en internet y contigo y mi página y vi la forma de trabajo y vengo a ver si por acá se puede hacer algo interés. Entonces ese es mi nicho. También lo que alguna vez me hizo sentir como outsider siempre sí. O sea, siempre es como de que sí era feliz acá, pero no. Y empecé a hacer esto, pero no lo hacía como los demás. Me dice, vamos con el doctor. No sabía todo. No. Oye, pero entonces, ¿qué diagnóstico? No diagnostico. Entonces siempre voy trabajando al lado de una manera que creo que es necesaria que exista integridad. Qué interesante, Jaime. O sea, cuando una persona va contigo, te enfrentas a diferentes facetas de la misma persona. Sí. Hay un cierto grado de autosabotaje que puede ser consciente o inconsciente por parte de la persona, de no ser descubierta. Porque a la gente también le gusta sentir que le dan el maíz en la espalda. Tú puedes, todo está bien. Pero cuando te enfrentes con la verdad de las cosas, con la realidad, creo que incluso nosotros nos cerramos inconscientemente, aunque lo que estén buscando es sanar. Sí. Porque también conscientemente el hecho de estar mal, tener depresión, tener este cuadro, nos sentimos víctimas, sentimos cierta afección por parte de la gente y atención. Y esto genera un falso estima hacia la gente.
Supongo que te encuentras mucho con esto, ¿no? Sí, el dolor, el llanto, el sufrimiento está bien, es algo que se tiene que hacer cuando algo duele mucho. Sí. Pero de los casos más fuertes que puede llegar a haber de resistencia al cambio, y esto que es la persona que más está sufriendo y llorando como llave abierta, llave de agua abierta, mientras te dice por qué te duele tanto que la estén dejando o que tenga que cambiar una cosa en su vida. Llega un momento en el que, como la alquimia lo dice, pues tanta agua hay que ponerle sal. Porque eso quiere decir que si hay mucha tristeza y hay mucha agua y mucho llanto y la sal tarde, vamos a encontrar el punto que te cabrona para que hagas algo. Porque llorando te puedes quedar 3 meses y viene la distimia y la depresión y ya van a los diagnósticos. Pero muchas veces al que se estaciona por tristeza o depresión, lo que le hace falta es encontrar el encabronamiento de lo que le está pasando. Es decir, ahora sí ya me irrité, entonces ahora sí ya quiero hacer algo. Hasta el encabronamiento, como tú dices. Sí, porque llorando, pues la llorona. Llorados. Ay, ositas. Llorona. Sí, completamente. Jaime, si yo te preguntara, ¿cuál es el propósito de la vida? ¿Cómo lo definirías? Ahora te digo porque la pregunta. Sí, creo que es desenvolvimiento, es aprovechamiento, aprendizaje, reconocernos aprendices. Esto es muy importante porque la gente sufre, evita o no quiere equivocarse. Okay. Un aprendiz, no se le equivoca, si es aprendiz. Pero es aprendiz. Tienes que reconocerte como propósito de la vida que vengo a aprender. Por lo tanto, la voy a cagar en mis primeras relaciones amorosas en las que me vado a mí mismo, la manera en la que siento que hay un llamado de mi naturaleza y lo reprimo. Sí. Te vas a equivocar todo el tiempo porque eres aprendiz, si no, no puedes aspirar a más sabiduría. Creo que el propósito es que comprendamos eso y que la materia sepamos que es aplicable. Porque desde el momento en el que vamos envejeciendo y perdiendo capacidades, o cambiando de ritmo en muchas cosas, está clarísimo que en el propósito de la vida, la materia es como presidir. ¿Sabes qué? No me importa, como decía hace rato, ¿no? Si llegas cojito, chuequito, con cosas más menos, Sí. Pero ¿qué tal? De estudiante hiciste padrísimo, te moviste súper bien, aprendiste muchas cosas. Claro. Sí, y si llegas completo con todo, mejor. Bueno, eso es un plus, Y ahora te dijiste una frase que me gustó mucho. Esto de ser autosacrificable. Entonces lo estoy viendo como esta capacidad que podemos tener nosotros los seres humanos de darnos cuenta que podemos matar cosas dentro de nosotros con la intención de convertirnos en seres más virtuosos, ¿no? Por ejemplo, un mal hábito, un mal pensamiento, una mala compañía, ¿no? Un mal sentimiento de dependencia hacia otra persona que a lo mejor nos hace daño. Entonces, ahorita estoy entrando como en esta conexión de entender que somos seres materiales, somos seres físicos, pero también somos seres espirituales que estamos tratando de entender un mundo físico, es como estoy tratando de ver. Hace mucho un mentor que tú me lo dijo, somos seres espirituales tratando de entender un mundo material, no al revés. Entonces, partiendo desde este hecho, ya nuestra perspectiva es diferente. Y te pregunto cuál es el propósito de tu vida, porque la gente que nos pueda estar escuchando puede creer en muchas otras cosas, pero sin tocar temas religiosos, ¿no? De a qué Dios le rezas o a qué otro Dios no. Es importante escuchar la cosmovisión de un terapeuta transpersonal en cuanto al propósito de la vida se trata. Porque así también la gente va a conectar con la terapia y va a entender que no estamos tratando temas de miedo, ¿no? Ni temas tabúes, sino temas que tenemos bien dentro de nosotros y que, en base a preguntas, logramos descubrir qué es. Sí, correcto. Entonces, si yo te preguntara, Jaime, ¿qué le dirías a una persona que está buscando encontrar respuestas, que tiene esos dolores, que se siente incómoda consigo mismo porque sabe que no está siendo ella misma? ¿Qué le dirías? Bueno, en primer lugar, empezar a admitir que toda fuente de sufrimiento, de miedo, de lo que no quiero que me pase, los ejemplos que hemos puesto, es un potencial
impresionante de bienestar y de transformación. O sea, el síntoma número uno de que puedo encontrar una fuente de poder, de bienestar en mi vida, es estar pasando por algo que dices, esto me huele a un cambio que voy a sufrir y que estoy tratando de evitar. Ok. Aceptar que de alguna manera la vida no puede ser estática. Es decir, creo que primero es importante esa introspección. Ajá. Se prenden las alarmas, es como decir, calma. Claro que se ha aprendido porque algo va a pasar y es necesario. Sí. ¿Qué parte de mí está amenazando? Tengo que revisarlo. Tratar de buscar, hay gente que se identifica mejor buscando información escrita, buscando podcasts, buscando videos, solo audio. Está bien. Sí. Pero creo que lo primero es saber, y como decías, independientemente de las religiones, yo creo que somos parte de un todopoderosísimo. Por eso es el todopoderoso y cada quien como le llame o poderosa. O sea, el universo, la vida, la naturaleza, Dios, y que quiera. Pero somos una manifestación de ello. Entonces, como manifestación de ello, estamos puestos aquí. Porque con lo que principalmente tenemos que lidiar es con nosotros. Con nosotros como personas. Sí. Y todo lo que dice, no, porque ¿qué van a decir de mí? ¿Qué van a pensar de mí? No sé, viniste a realizarte. ¿Cómo es que te haces persona y empiezas a preocuparte por lo que van a pensar todos los demás? Es correcto. Hacernos responsables de lo de la cabeza de todos los demás. Entonces, creo que eso es importante. No tenemos tanto la atención de los demás como pensamos. Sí. Y la misión de desenvolvimiento que venimos a hacer aquí es la nuestra. En momentos de pánico, recuerden que estoy yo conmigo mismo, es una tarea, una meta que tengo para conmigo mismo. Y entonces, tranquilos porque aquí va a pasar algo. Viene algo excitante, que me va a traer dolor, me está preocupando, pero también quiero excitarme con eso, en el sentido de que me inquiete y me emocione, saber cómo me voy a mover dentro de esta transformación. Qué bonito. Porque le estás encontrando una vista diferente a los momentos de crisis. Que nos emocionen. ¿Y quién me va a enseñar esto? ¿En qué persona me voy a convertir? ¿Qué voy a acabar aprendiendo de esto? Entonces es darle la vuelta al miedo y no alejarnos de él, al sufrimiento. Sí, es que todo va a estar ahí. Pero creo que ¿cuál es el problema con integrar que esto me trae una expectativa que puede derivar en algo positivo? Sí sé, entiendo. Cuando está diciendo, no, perdón, mi mamá se está muriendo, no puedo estar pensando eso. Mi hijo está desahuciado, el divorcio. Sí. Bueno, estamos millones aquí pasando por eso. Todo el tiempo. Todo el tiempo, Claudio. O sea, hay que ser muy respetuosos con saber que no somos los únicos también. A veces, yo antes cuando platicaba del diagnóstico que tengo, de repente le decía a mucha gente, no, pero fíjate que seguiré súper bien. No como la gente que tiene esto y esto. Mira. Y yo ya no lo digo, porque esa gente que tiene eso o aquello, te está escuchando. Son padecimientos muy comunes que la gente está acostumbrada, ¿no? Ay, tiene esto, ya sabes, cuando comen mucha azúcar, cuando se le sube la presión, pues, digo, no como esa gente que sí la pasan muy mal y no, voy a estar agrediendo muchísimo a la gente a la que yo haga referencia. Exactamente. Y es parte de lo que te voy a platicar cuando trasciende mi hermano, ¿no? Lo que hace rato platicaste. Algo ni se rompió. Sí. Algo que ni siquiera yo la conozco que fue. Fue un momento tan impactante visualmente, ¿no? Que algo ni se rompió. Y dije, híjole, es que lo que me acaba... Y empezó el ego otra vez, porque yo siento que lo que se rompió fue el ego. Sí, en su momento. Pero al mismo momento, al mismo ego se empezó a fortalecer. Y a decirme a mí mismo, cabrón, lo que te pasó a ti, nadie más. Entonces el dolor que tú tienes derecho a sentir, no lo puede sentir nadie más que tú. Y entonces mi ego empezó a... Güey, es que... No, es que mi abuelita falleció, mi amigo me dice, está bien, pero güey, no está acabado conmigo. Hasta que empecé a hacerme cuenta de eso, dije, güey, es muy engañoso esto. Y una opción de sanación y de crecer, que fue ese momento para mí de rompimiento del ego, cuando mi mano trasciende, en vez de convertirse en una oportunidad para empezar a sanar y transformarme y de entender la vida, se empezó a convertir y a transversar el ego fortaleciéndose, ¿verdad? Y siento, te soy honesto, que fue parte también por el cual decidí no seguir asistiendo a terapias. Porque no solo fue contigo, fue con las terapias en general. Yo decía, es que como si no me entiendes, ¿cómo me puedes terapiar?
Si no tienes un hermano que trascendió frente a tus ojos, ¿cómo chingados crees que me vas a llevar? Entonces me empecé a cerrar, a cerrar y a cerrar. Pero ahorita lo estoy identificando y el ego empezó a resurgir. Puedo identificarme con este suceso, pues que fue fuerte. ¿Y cómo no comprender en un momento así, Claudio, que otra forma de decirte que empezaste a ser es uno se empieza a envolver en vez de desenvolverse? Espérame, necesito internarme, pero no en el hospital. O sí, necesito internarme en mí mismo. ¿Cómo me voy haciendo bolita como las cochinillas para poder estar conmigo mismo si no me doy vueltas y me meto en mí solamente? Y en vez de estar escuchando a un señor o a una señora que me diga que, a ver, ¿por qué estás triste? ¿No? Sí, sí, No, sí. sí, mira, es que mira, la monte y dices, no, a ver, se está partiendo la tierra dentro de mí. Entonces, no tiene ni concepto, ¿no? O sea, no es ni verbalizable. Sí. Entonces, por supuesto que uno tiene que ir adentro. Y en el momento que uno lo considere, a lo mejor resuena con alguien con quien puede trabajar lo que está dentro de uno. Sí. Pero sí, efectivamente, se empieza a desarrollar algo que dices, a ver, esto es una verdad, solo a ti te pasó. Sí. No dices, no, pero a mi familia sí, pero solo a tu mamá como mamá le pasó como ella sabe que le pasó. Y a tu papá y a ti. Sí. Pero entonces hablamos de que la muerte solo, no, ¿qué nos pasa? A todos. A todos se nos va a morir, se nos ha muerto alguien, o nosotros nos vamos a ir a allí. Allá vamos. O sea, allá vamos. La forma en la que se manifiesta en nuestra experiencia individual de desenvolvimiento y aprendizaje, esa sí es irrepetible. Entonces, es muy curioso porque es un tema general que se ve de manera particular. Creo que la clave está en pensar siempre cómo yo estoy sintiendo el viento. Lo sentirá así toda la gente, aunque coincidimos en nuestras descripciones. No lo sé. Cuando me da en la cara, yo no, por más que coincidamos, yo no sé si el otro estará sintiendo el golpe del viento en la cara igual que yo. Sí, claro. O el calor, o el placer. Entonces, bueno, pero tiene que conocer sus propios hervores la olla, ¿no? Sí. Y por eso creo que sí es importante cuando totalmente proceso lo que te sucedió. Era necesario vivirlo así. No se vive mal. Uno no sabe como aprendiz cómo va a actuar con la imagen más impactante de su vida y con el cuerpo emocional más fuerte. Sí, lo vienes. Ya después fui entendiendo más cosas. Obviamente hay sentimientos de culpa cuando pasan ese tipo de cosas. Cuando cortas con una pareja, el culpable que sientes tú, cuando pierdes un ser querido, ¿qué hice? ¿Qué faltó? Hay gente que siempre quiere pensar que yo por la que está también. Y cuando todos tienen la culpa, yo creo que el culpable o el responsable eres tú. Es sospechoso porque dices, no sé por qué me lo dices, mientras me lo dices te estás escondiendo. Ajá, sí, exactamente. Entonces, pues bueno, eso me hace entender otras cosas que quería entender. Y para empezar a cerrar este episodio, Jaime, quisiera preguntarte, ¿qué le dirías tú a ese Jaime en su momento? Que estaba un poco perdido. Lo pregunto porque habrá gente que también se sienta así ahorita. O gente que conozca a alguien que se sienta así. ¿Qué consejo le darías? Si su pregunta fuera, Jaime del futuro, ¿cómo empiezo a convertirme en la persona que quiero ser? Definitivamente no pienses en los demás. O sea, porque es una manera de atacarse a uno mismo muy fuerte. O sea, y no me refiero nada más en cuando la gente dice socialmente qué van a decir de mí. Sí. Pero los vamos cargando a todos adentro. Mira, yo creo que muchas cosas que uno va teniendo oportunidad de hacer puede ser tu versión de 45 años que viene antes te dice Claudio. Si cuando tenías 19 no me escuchaste ahorita. Sí. Pero yo le diría... No le diría spoiler de lo que le va a pasar, porque si uno supiera lo que le va a pasar, que también dices, ¿sabes qué? Por mi propia cuenta, también cancelo mi suscripción. Sí, ahí se ve. ¿Vale? Pero definitivamente el peso de lo que tú crees que puede ser tan grave con los demás es absolutamente nulo. Y si lo llega a ser, el qué van a pensar de mí, el qué esperan de mí, es problema de ellos absolutamente.
te puedes comer el mundo si te das cuenta que todo eso lo vas cargando dentro de ti, pero no es tuyo. Las expectativas, lealtades familiares, todo eso según el enfoque desde donde se diga y se aborde, sí. Es impresionante cómo, fíjense cuando están pensando en un momento difícil de su vida en el que dicen, creo que quiero hacer esto o aquello, y no lo que me están diciendo, fíjense qué rostros vienen. ¿Qué gestos del cuerpo cómo se siente? Rostros. ¿A qué rostros? ¿Qué rostros vienen a ti? Porque a veces uno no se da cuenta y viene, pum, el rostro de la mamá, pum, el rostro de un amigo, pum, el rostro de alguien que tal vez ni conoces, pero ¿qué imágenes vienen cuando estás debatiéndote entre quién eres y lo que se supone que debes ser? Wow. Sí vienen imágenes y nombres que dices, ahí se están representando que yo estoy o quién estaría yo decepcionando si hago esto, o qué tipo de juicio va a venir a mí. Fascinante. En la terapia se trabaja mucho con esto y con los sueños, por ejemplo. Analizando los sueños viene una canalización de información impresionante. Sí. Que estando despiertos que decimos sos muy inteligentes y muy conscientes, somos más evasivos y leerlos que nada, a veces matamos así a un látigo. O sea, y es un tema que se pueda trabajar o platicar en otro episodio de los sueños. Que es un tema que a mí me parece y a todos nos parece místico, tan desconocido, tan misterioso, pero que tú los trabajas conscientemente para tratar temas personales. Sí, sí, se manifiestan totalmente. El sueño, que es, le digo siempre como outsider, ¿no? Porque dice, el sueño le que místico y los dientes cuando se extraen, que si no es así, entonces es interpretación de los sueños freudiana. No, porque eso es más clínico, es un aspecto más profundo, más simbólico, más representativo, que cuando te das cuenta que el sueño es un lenguaje diferente que tiene la vida que te da para cuando tu ego está dormido. Órale. Aprovecha que el ego está dormido y te dice, lánzale la metáfora, cosa le tienes que ibas en la selva y entonces tenías que cruzar un pantano por cocodrilos para lograr lo que querías, pero qué miedo, te van a matar y no sé qué. Porque así me han contado los sueños, ¿no? De atraviesan el pantano, la persona desesperada que se va a ahogar es la que alborota a los cocodrilos. Ajá. Los cocodrilos empiezan a hacer esto y la persona sale y no le hace nada, pero jura que su sueño es de que los cocodrilos lo estaban atacando. Eso te dice muchísimo de pues esa persona. Una cosa es lo que el sueño pasó en realidad y otra la que la persona interpreta. Claro. Te lo cuenta. Exactamente. Entonces, no es difícil en ese tipo de casos decir, bueno, hacer esa señalar eso que acabas de decir y aparte decir, no sé si en tu vida presente estés pasando por una situación donde estés haciendo un alboroto por algo que consideras que corres mucho peligro y no es para tanto y interesa. Si Yolanda tanto, ¿no? Porque luego estamos en el caos así como grande. El niño que se está ahogando en el chapoteadero y lo levanta y luego le llegan las rodillitas. Entonces, es un tema que me parece fascinante. Seguramente a nuestros espectadores les gustará mucho conocer cómo una persona como tú, con la experiencia y conocimiento que tienes, logra interpretar los sueños y usarlos como herramienta para entender la realidad y a lo mejor también para empezar a soñar despiertos también, ¿no? Sí, creo que es importante la forma en la que nos relacionamos con la parte más sutil mientras estamos despiertos. Es que viene mucha información, Claudio. O sea, información con el otro lado de la vida. Estamos llenos de señales con el otro lado. La gente se espanta porque cree que es espiritismo y agárrate de la mano y la vela. Uy, somos personas con cuerpo y personas sin cuerpo. Sí, entre más hay un abanico de tantas posibilidades. Sí. Pues bueno, creo que por hoy será todo para no avanzar en más cosas que yo me muero por seguir platicando. Compártenos tus redes sociales. Yo voy a ponerle la opción si estás interesado, ¿verdad? En que te contacten. Pero sé que tienes Instagram, que tienes TikTok. No sé si tengas YouTube. Sí, ok. Les pongo ahí las redes sociales para que se pongan en contacto contigo. Y pues bueno, luego que quieras dejar una reflexión o algo en general. Pues mira, de verdad, en las peores amenazas hay que detectar lo que más nos hace sentir amenazados, lo que más nos hace ser reactivos. Ahí hay información, porque si somos reactivos quiere decir que hay algo que me está dominando, que no soy yo. Correcto. Recuerdo una crianza, una impronta, algo. Sí. Entonces,
vámonos con esa reflexión hoy. Si algo los toma y los posee súbitamente en un tema en su vida, tengan por seguro que allá hay mucho que descubrir de ustedes. Una versión mucho más auténtica, más natural, más esencial, una semilla de uno mismo. Y de verdad, tomémonos de la mano, estamos todos en el camino. Sí. Somos todos escolapios, todos andamos en pitre, todos estamos aprendiendo. Sí. Hay que preguntaros nada más qué tipo de estudiantes somos, y los que sufrimos, entramos en la clase y no ponemos atención, nos la brincamos, nos vamos de pinta, queremos quedar siempre bien, es decir, memorizar todo pero no entender ni a nada. Aquí estamos todos juntos en eso, todos juntos en eso. Entonces, un abrazo a todos. Van a querer ahí mis redes y mi página web con mucho gusto para que se asomen a ver un poco más. Muchas gracias, nos vemos para la siguiente. Gracias, Rey.